Como todos sabéis, en telefonía trabajamos en el rango de 5 voltios. A la hora de buscar una fuente de alimentación o de comprar una, deberemos de cubrir ese rango de voltaje. Las características que me definen una fuente de alimentación son dos. Por un lado tengo el voltaje y por otro lado la corriente. Concretamente, esta fuente que tenemos aquí cubre un voltaje de salida de 0 a 15 voltios. Como hemos dicho, en telefonía trabajamos en el rango de 5 voltios, por lo que no tendremos problema. Y da una corriente de salida de máximo 2 amperios. En telefonía también, en todo relacionado con móviles y tablets, será difícil que encontremos un dispositivo que necesite una demanda de energía tan alta. Así que con esta fuente, que realmente es una fuente pequeñita, bastante económica, cubriremos todas las necesidades que necesitamos dentro de nuestro servicio técnico. Como veis, tiene un interruptor general. Si lo accionamos, la fuente nos muestra dos conjuntos de dígitos. El de la izquierda es el relacionado con la corriente y el de la derecha es el relacionado con el voltaje. Veis que tenemos también una serie de controles. Debajo de cada uno de los dígitos tenemos dos controles para el voltaje y otros dos controles para la corriente. Empezando por la derecha, este primero sería el ajuste grueso del voltaje. Como vemos, conforme voy moviendo la ruleta, ajusto el voltaje de salida que da la fuente de alimentación. No lo he dicho, pero saber que cuando trabajamos en telefonía también trabajamos con corriente continua. Por eso solo necesitamos dos polos, el polo rojo, que es el positivo, y el polo negro, que es el negativo. Eh, Tenéis que imaginaros esta fuente de alimentación como una batería infinita. En el momento que yo le conecte algún tipo de carga o de elemento que le demande energía, esta fuente se va a adaptar y le va a dar la energía que necesite. Digamos que es la batería perfecta. Por eso la utilizamos en nuestro servicio técnico, tanto para reanimar o cargar baterías como para encender directamente el terminal con ella. Y así aislaríamos cualquier fallo que tuviera la batería. Como estaba explicando un poco los controles de esta fuente de alimentación, el primero de todos hemos dicho que era el ajuste grueso. Recuerdo que en telefonía, al trabajar en 5 voltios, nunca deberemos de sobrepasar este valor. Si yo utilizo esta fuente para trabajar con otro tipo de dispositivos electrónicos y me olvido y dejo la fuente en un voltaje elevado, si yo aquí conectase ahora mismo un móvil y lo suministrase 8 voltios, posiblemente fastidiaría su circuito de alimentación y quemaría algún elemento de la placa. Por eso siempre, antes de conectar cualquier dispositivo, es muy importante revisar el valor del voltaje y que nunca sobrepase los 5 voltios. Normalmente, luego explicaremos en otros vídeos, pero siempre trabajaremos con el voltaje de 4 voltios, porque hay una pequeña pérdida que se adapta el circuito al voltaje de la batería. La segunda ruleta es el ajuste fino. Imaginemos que yo quiero cargar una batería a 3,8 voltios, pues si lo hago con el ajuste grueso me costaría posarme en esa medida exacta. En cambio, con el ajuste fino voy décima a décima subiendo hasta los 3,8 voltios, que era el voltaje que en este caso os he puesto de ejemplo en el que quería. Luego vemos que tiene a la izquierda otras dos ruletas. Estas dos ruletas casi nunca hay que tocarlas. La tercera sería, si yo quiero, puedo ponerle, digamos que aquí aparecen unos valores por defecto de rango de voltaje. El último de todo, no sé si lo apreciaréis en el vídeo, pero es de 0 a 15 voltios, que es donde yo lo tenía situado. Si yo dejo la ruleta de 0 a 15 voltios, automáticamente voy a poder seleccionar con la primera ruleta un voltaje comprendido entre esos dos valores. En cambio, si la fijo en cualquiera de los otros puntos por defecto que tiene, pues se establece el voltaje que ahí me pone. Aparece un voltaje de 7,2, de 6 voltios, de 4,8, de 3,6. Entonces, digamos que lo asigna fijo, y aunque yo quiera moverlo con la ruleta de la derecha, queda anulada y ya no puedo subir el voltaje porque lo tengo aquí marcado predefinido. Así que esta ruleta intentar no moverla nunca, dejarla siempre hacia la izquierda para tener activadas estas otras dos ruletas y poder siempre ajustar el rango de voltaje que queremos. Luego, el último mando de control que nos falta por explicar sería el cuarto, el que hace relación a la corriente. Si aquí, como veis, cuando yo acciono este mando, no observo ninguna variación en la salida de corriente. Esto es porque ahora mismo no tengo conectado ningún terminal o ninguna batería. En el momento que yo le conecte aquí una batería que necesita carga, aquí aparecerá mostrado el volumen de amperaje que le está suministrando a esa batería, y yo puedo limitárselo con esta ruleta. Nuestro consejo es que esta ruleta tampoco la modifiquéis nunca, la de que tengáis siempre desplazada hacia la derecha, quiere decir que nunca estará limitada la corriente, y dependiendo del elemento que yo le conecte a este extremo, cargará lo máximo que el elemento le demande.
Esto es un poco todo, como hemos dicho, la fuente de alimentación la vamos a utilizar